Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Aleluya, denle fuertes palmas al Señor, hermanos, por favor. Evangelio de Juan, capítulo número 7. Vamos a cotejar dos pasajes de la Escritura para poder hablar del tema que el Señor puso en mi corazón para este día. Juan, capítulo 7 y versículo número 38. Dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oiga eso. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. ¿Qué van a correr? Ríos de agua viva. Ahora, por favor, regrese unas 2 páginas o 3 al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 34. Amén. Dice la palabra: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Pues Él, con E mayúscula, ¿verdad? Se refiere a Dios. Pues Dios da el Espíritu. ¿Cómo lo da? Sin medida, o en abundancia, o sin límite, como dice otra versión escritural. Entonces, hermanos, tenemos que reconsiderar aspectos y hablar tal vez un poco más en detalle de la unción, porque mucho se habla a este respecto, diciendo que es un derramamiento del Espíritu de Dios en la vida de hombres y mujeres que tienen hambre y sed de Él. Y eso es cierto, porque Dios no puede enviar el Espíritu, o no envía, quiero decir, Dios puede hacerlo todo, ¿verdad? Dios no envía el Espíritu a quienes no lo desean. Parte de recibir el Espíritu Santo, dice la Biblia, es anhelarlo. Si vosotros, dijo el Señor, que sois malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan y tengan deseo y tengan anhelo de recibir esa unción especial del Espíritu Santo, hermano, porque sí, eso es en cierta manera la unción. Pero algunas veces, cuando hablamos de la unción de Dios, pedimos erróneamente una doble unción del Espíritu. Y esto es un error, porque si analizamos los 2 versículos que acabamos de leer, cuando el Padre envía Espíritu para sus hijos, lo hace sin medida, lo hace sin límite. No podemos entonces nosotros, hermanos, limitar la visitación del Espíritu Santo ni siquiera a una doble porción. Eso queda bien para el antiguo pacto, donde el Espíritu Santo descendía y se posaba sobre los hombres de Dios, pero nunca estuvo dentro, hermano. El Espíritu venía en funciones especiales y luego regresaba otra vez. Solo venía a depositar el poder por un instante, por un tiempo, y se regresaba. Tal vez por eso es de que pedían ellos la doble porción del Espíritu Santo. Pero ahora encontramos en la Escritura que Dios ha decretado dar su Espíritu Santo sin medida a quienes lo deseen. Y eso es algo glorioso, hermano, porque saber que Dios va a enviar Espíritu Santo de tal manera nos conecta, hermano, con aspectos de poder, de autoridad, de dominio, incluso que el Señor pone en las manos del pueblo de Dios que ha confiado, que ha creído en el Señor Jesucristo, porque existen niveles de confrontación espiritual. Por eso hemos estado hablando, insistiendo ahora al respecto
de la necesidad urgente, hermano, que tenemos de la llenura del Espíritu Santo. Satanás tiene en el mundo ya a los que él ha llenado. Ha llenado gente de maldad, ha llenado gente de violencia, ha llenado gente de mentira. Los llenos de Satanás andan por el mundo. Yo pregunto, ¿cuándo van a levantarse los llenos del Espíritu Santo para pelear contra esas huestes, contra las potestades? Porque recordemos, hermano, que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Tenemos un Dios verdaderamente poderoso y tenemos que desear esa unción gloriosa del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, como hay niveles de confrontación espiritual, necesitamos definitivamente de una unción extraordinaria de parte de Dios para poder alcanzar un nivel de victoria, de triunfo, y para poder declarar en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo, hermano amado, que opera en la vida de hombres y mujeres que anhelan al Señor, que ninguna fuerza hostil de oscuridad, de tinieblas, hermano, va a poder resistir esa unción que el Señor va a enviar por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que alcancemos, repito, niveles de victoria. ¿Cuánto pueblo hay, hermano, que se mantiene en derrota espiritual? Nuestra mentalidad tiene que ir cambiando. Tenemos que ir renovando nuestra forma de pensar y entender que Dios nos ha empoderado, que Dios nos ha dado poder por medio del Espíritu Santo, que el Señor ha enviado esa presencia de tal manera que nos sature, que nos envuelva, que la gloria de Dios, hermano, nos brote hasta por los poros, porque eso es lo que Dios ha prometido. Yo quiero que usted, hermano, esta mañana dimensione conmigo lo que le estoy enseñando. Dios ha enviado no limitadamente el Espíritu, no solo brisas del Espíritu Santo nada más. No, Dios ha enviado su Espíritu Santo sin medida para que de nuestro interior broten ríos de agua viva, dice la palabra, un torrencial, una corriente incontrolable. Gloria a Dios. De tal manera que alcancemos también triunfo en nuestra vida espiritual. Que si emprendemos algo, alcancemos el éxito, hermano. Que no dejemos las cosas a medias, porque la palabra declara de usted y de mí que nosotros no somos de los que retroceden. Yo le aconsejo que nunca vayamos hacia atrás, que siempre nos impulsemos hacia adelante, porque ese es el anhelo del corazón de Dios. Es más, dice la palabra, si retrocediere, no agradará mi alma. A Dios no le gusta cuando la gente retrocede. Por eso no retrocedamos en ningún aspecto de nuestra vida. Procuremos siempre ir mejorando, ir avanzando, ir madurando, ir hacia adelante, porque para eso enviaron al Espíritu Santo bendito, para que nos llene con su presencia y podamos nosotros ejecutar el poder y la autoridad que hemos recibido de nuestro Dios. También vamos a decretar, en el nombre de Jesús vamos a declarar que en el nombre del Señor y bajo la unción del Espíritu Santo, ninguna fuerza hostil. ¿Cuántas hay, hermano? ¿Cuántos poderes rodean nuestra vida? Le decía a las hermanas damas, creo, en una actividad que tuvimos acá, que si se nos permitiera abrir los ojos espirituales, nos sorprenderíamos de ver la maraña de demonios que nos rodean, hermano. Nos sorprendería ver el mundo espiritual tenebroso que nos está acechando. Por eso la Biblia advierte que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién mata, viendo a quién devora, viendo a quién hace pedazos. El enemigo trabaja de una manera tan sutil, pero tan constante, hermano, que siempre, todo el tiempo, el diablo no descansa. Todo el tiempo está acechando nuestra vida. Pone tentaciones. Ahora también hay paralelismos, hermano, de tinieblas que pretenden apartar nuestra mirada del Cristo de la gloria. Y por eso nosotros debemos de orar y suplicar por el Espíritu que nos guíen para poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, y que no exista absolutamente nada
que nos aparte la mirada de Él, que nos distraiga. Porque si algo el enemigo ha hecho proliferar, hermano, son los distractores espirituales para que apartemos nuestra mirada del Señor. Es que el que deja de ver a Cristo comienza a crecer en su ego. El que mira a Cristo siempre se va a sentir necesitado. El que tiene revelación de Jesús siempre va a entender que debe buscar consagración, que debe buscar santidad, porque a la par de Cristo siempre nos vamos a ver menos. Pero si dejamos de ver al Señor, nos crece el ego y empezamos a sentirnos como Dios. ¿Cuánto líder espiritual, hermano, ha caído en error porque han dejado de ver a Cristo y se parangonan con Dios? Han surgido doctrinas disparatadas, hermano, en las que parece que la redención, o esa impresión da, tuviera que ver con el aval de los hombres. Si el que nos redimió por precio de sangre en la cruz es el Señor Jesucristo, no hay que pedirle a nadie más. Porque ahora hay gente que se atreve a sentirse pontífice también en cuanto a la redención, y muchos se atreven a decir que si no se está bajo la cobertura de ellos no hay salvación. Hermano, esas son ideas disparatadas porque seguramente se dejó de ver a Cristo. Pero cuando tenemos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, vamos a caminar confiados, hermano, de que ninguna fuerza de hostilidad nos podrá hacer daño, porque escrito está que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Esa es una grande verdad, ¿verdad? Si tenemos al Todopoderoso, ¿quién se nos va a oponer en el camino? Aleluya. Ahora bien, esto que le comento implica entonces que para operar en ciertos niveles de autoridad en el mundo de las tinieblas, necesitamos la unción sin medida del Espíritu Santo. Escuche eso. Ya lo que acabo de mencionar nos da implicaciones, nos da pautas que para operar en ciertos niveles de autoridad en el mundo de las tinieblas, necesitamos con urgencia la unción sin medida, la unción sin límite del Espíritu Santo, para que veamos un pueblo empoderado, para que veamos un pueblo en autoridad, para que veamos un pueblo lleno del Espíritu Santo que va a darle batalla al enemigo. Porque, hermano, la Biblia nos aclara, nos muestra que cuando venimos al Evangelio, venimos a una batalla, venimos a una guerra contra el mundo de tinieblas, hermano. Venimos a pelear por la causa del Señor, porque de otra manera, ¿cómo vamos a alcanzar las almas necesitadas? ¿Cómo vamos a alcanzar a aquellos que se han extraviado, aquellos que se han perdido, aquellos, hermanos, que no tienen rumbo en la vida? ¿Conocerá usted personas, hermano, que no saben hacia dónde van, no tienen metas definidas porque su visión espiritual está cegada? Dice la Biblia que el enemigo ha puesto un vendaje para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y el que no tiene el Evangelio en el corazón no tiene rumbo, no sabe hacia dónde va. Va por la vida de una manera incierta, hermano. Y por eso tienen que aparecer los ungidos, los llenos del Espíritu Santo sin medida, para que podamos entonces, hermano, darle batalla al enemigo y poder cumplir con el propósito del Señor. Una buena pregunta de enseñanza sería: ¿para qué sirve la unción? ¿Y para qué queremos ser ungidos por Dios? Cuando estamos dispuestos a recibir un nuevo nivel de unción, significa un nuevo nivel de gloria de parte de Dios. Tener, hermano, un nuevo nivel de unción implica un nuevo nivel de gloria de parte de Dios, un nuevo nivel de presencia, de poder, de investidura del Espíritu Santo. Pero esos son aspectos que tienen que verse, que tienen que notarse, hermano, que tienen que ser evidentes, porque cuando Dios da el Espíritu Santo, lo da de tal manera que nosotros podamos accesarnos a su gloria, porque la unción es la esencia del Dios vivo. ¿Comprende usted eso, hermano? Cada vez que la presencia del Señor se deja sentir y nuestras emociones son afectadas
lloramos, reímos, gritamos, qué sé yo, qué hacemos. Eso implica que el Dios Todopoderoso está en medio nuestro. Aquí está su gloria, aquí está su presencia y Él nos está empoderando para que podamos cumplir su propósito y podamos hacer su voluntad. Alabado sea su santo nombre. Gloria al Señor. Entonces debemos de comprender que cuando Dios envía esto, es para levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para destruir las obras de maldad en las regiones celestes. Yo hablé recientemente, hermano, de la urgencia de que a nuestra fe le parangonemos las obras también, porque escrito está que la fe sin obras está muerta. Tenemos que tener obras de la fe redentora. Tenemos que mostrar, hermano, las obras que el Señor por el Espíritu nos permite realizar, para que entonces, hermano, nuestra fe tenga sustancia, para que nuestra fe tenga sustento, porque acabo de mencionarle que Dios nos da la unción para que nos levantemos con autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y destruyamos las obras de maldad en las regiones celestes, porque puede usted creer que Satanás sí tiene obras de maldad, obras de iniquidad. ¿Y dónde están las obras de redención? Tantas obras que hay, hermano, tantos aspectos prácticos en los cuales nosotros tenemos que crecer y madurar cada día para poner por obra lo que estamos recibiendo del Señor. Hechos 1:8, por favor léalo conmigo. Es un pasaje conocido que nos insta a recibir de Dios para ganar la batalla espiritual. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga esto, lo primero que el Señor anuncia previo a ser exaltado, previo a que lo vean rodeado de una nube de ángeles ascendiendo al cielo, Él les promete a los discípulos que van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y acto seguido, lo inmediato, hermanos, después de recibir esa primera unción, es que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el efecto entonces de un pueblo que tiene la unción? Que no puede callar. Decían los primeros discípulos, nosotros no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y que hemos oído. Eso dice la Biblia, ¿verdad? No podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y que hemos oído. Cuando eran perseguidos, cuando eran golpeados, dice la Biblia que venían regocijándose, venían con el cuerpo tal vez amoratado porque los habían golpeado, hermano, pero venían regocijándose, y dice la palabra que no se sentían dignos de estar pasando por los padecimientos de Cristo. Yo me pregunto, ¿qué pasó con esa iglesia? ¿Qué pasó con ese mover del Espíritu Santo? ¿Qué pasó con esa proclamación? Decían ellos, no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y que hemos oído. Y ahora yo pregunto, ¿por qué la iglesia ha callado? ¿O será que hemos dejado de ver cosas y de oír sobrenaturalidades en Dios? Y no hay nada más que decir. Por eso se ha caído en un evangelio de tradición, en un evangelio de costumbre. Estaba leyendo una revista pastoral que me gusta mucho leer y dice que Guatemala, asústese con esto, Guatemala no ha tenido un crecimiento numérico en cristianos. Pero, pastor, sí, cada día se ve gente reconciliando, aceptando. Hemos entrado a un reciclaje de evangélicos. Gente que se pasa a esta iglesia a esta, los de esta se pasan para esta y los de esta se pasan para esta, jugando al evangelio nada más. ¿Dónde están las nuevas escrituras? ¿Dónde están los nuevos discípulos que han sido ganados? Estamos en un reciclaje evangélico porque quizá, hermano, hemos dejado por un lado la verdad
de la llenura del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo nos envuelve, si el Espíritu Santo nos toca, hermano, entonces vamos a comenzar de nuevo a proclamar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, porque para eso nos sacaron, para que anunciemos las verdades del Todopoderoso. Démosle gloria al bendito Señor y que se despierte por la unción un espíritu evangelístico en nosotros, hermanitos amados. Porque debemos comprender que si Dios nos ha ungido de determinada forma y manera, es porque Él tiene un propósito definido para nosotros. Dios nos ha asignado propósito. En esto del evangelio nadie entra sin propósito, hermano. A Saulo de Tarso apenas le acababan de caer las escamas de los ojos y comenzó a ver y le dijeron: levántate y camina, y en el camino se te dirá lo que tienes que hacer. En el camino se te dirá lo que tienes que hacer. La iglesia tiene que estar preguntándose: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Cuál es el propósito definido que tú tienes para mí? Porque Dios no unge a nadie, hermano. Dios no unge a nadie a menos que tenga un propósito para esa unción específica que Él va a derramar. Ahora entiendo por qué mucho pueblo dice: Señor, lléname, Señor, yo quiero tener una experiencia contigo, lléname de tu presencia, dame la unción, y nunca recibe nada. Pero la pregunta es: ¿para qué te va a dar la unción? ¿Hay un propósito definido? La palabra provisión significa en favor de la visión. Pero si no tengo visión, ¿para qué me va a llenar Dios? ¿Para qué? Quizás solo para elevar el ego nada más. Pero cuando hay una visión, cuando estamos convencidos de lo que el Señor nos ha encomendado y nos está pidiendo, entonces va a venir la unción y vamos a saber para qué el Señor la está enviando. Va a haber provisión, hermano, porque Dios sabe que ha puesto por el Espíritu en nosotros un sentir, una manera de pensar, una meta espiritual que alcanzar, y entonces Él va a enviar su Espíritu Santo. Porque si recibimos una unción o recibimos un nivel de gloria, el propósito de Dios definitivamente ha empezado a ponerse en marcha y hemos sido activados por el poder del Espíritu Santo para cumplir su propósito, para hacer su voluntad y para agradarlo en todo lo que hagamos, hermano, mientras estamos en la tierra y estamos en este cuerpo físico que el Señor nos ha dado. Aleluya. Démosle fuerte las palmas al Señor y que el Espíritu Santo nos asigne propósito, que el Espíritu Santo nos asigne lo que tenemos que hacer. Porque a cada uno de nosotros, hermano, sin excepción, todos los que estamos acá, tenemos una medida de fe. Todos. Aquí nadie se queda atrás. A todos nos han asignado una medida de fe para que cumplamos determinado propósito en Dios. Y la unción va a venir para eso, para activarnos, para promovernos, para motivarnos, si usted quiere, o para impulsarnos a cumplir con el propósito del Señor. Lea conmigo Hechos capítulo 2, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Me indica cuando esté conmigo, por favor, mi hermano. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mira, hermano, estos dos versículos, sobre todo el primero, el verso 17, muestran una grande misericordia de Dios. El verso 17 muestra
una desbordante misericordia, porque aquí encontramos en este versículo 17 algo que rompe paradigmas que hay en la mente. De repente hoy voy a matar una vaca sagrada en la mente de muchos, pero oiga lo que dice el verso 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Sobre qué dice? ¿Sobre la carne? Pero nosotros siempre hablamos del espíritu y queremos menos de la carne. Pero Dios promete que va a derramar originalmente a través del profeta Joel, que va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Yo decía al Señor, Señor, tanto que le enseñamos al pueblo a que renuncien a la carne, a que renuncien a esto y a lo otro. Y Señor, ¿por qué tú derramas del Espíritu Santo sobre toda carne? Y el Señor me dijo, porque si no es por mi espíritu, nunca van a cambiar la carnalidad. La carne no cambia la carne. Amén, hermano. Dios es tan misericordioso que mira nuestra condición de bajeza, que mira nuestra pobre condición y se compadece y no nos exige un status quo de santidad para derramar el Espíritu, sino que Dios promete que en este tiempo final va a haber tal visitación que Dios va a derramar Espíritu Santo sobre toda carne, no para avalar la carne, no para quedarnos carnales llenos del Espíritu, sino para que podamos desechar, para que podamos deponer, para que podamos sacar de nosotros todo pensamiento carnal y que nos quedemos bajo la investidura del Espíritu Santo y que comencemos a movernos de tal forma que veamos la gloria de Dios que ha incursionado nuestra dimensión humana. Y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se va a erradicar la carne porque el fuego del Espíritu Santo va a quemar la carnalidad y nuestros hijos e hijas van a profetizar. Esto para mí es glorioso, porque ¿cuál es, hermano, el pensamiento común? ¿Cuál es la manifestación normal, entre comillas, de la juventud de hoy? ¿Está pensando la juventud en las cosas del Espíritu? ¿Están pensando, hermano, en las cosas del Señor? ¿Tienen su mente compenetrada en el Evangelio? Hermano, nuestra juventud está viviendo cosas que nosotros nunca nos imaginamos y están siendo atraídos por fuerzas de tinieblas. Nuestra juventud, nuestros adolescentes tienen un lenguaje que nosotros no entendemos. ¿Aló? Tienen un lenguaje que nosotros no entendemos. Ellos tienen su propio argot, porque el enemigo sutilmente ha ido preparando una plataforma para globalizar, para meter a todos a un mismo sentir. Pero Dios en su misericordia ha prometido que va a derramar Espíritu Santo sobre nuestros hijos y nuestras hijas y van a profetizar en el nombre del Señor Jesucristo, movidos por la fuerza del bendito Espíritu Santo que los va a llenar de poder, que los va a llenar de bendición. Démosle fuerte las palmas al Todopoderoso y que seamos testigos oculares de ese mover glorioso del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Vuestros jóvenes verán visiones. Oiga eso. ¿Sabe qué es lo que más mueve? Dicen los psicólogos que lo que más mueve a la juventud es el sentido de la vista. Los jóvenes se mueven por lo que ven. Es la fuerza motora, es el impulso, es la estimulación que más los vuelve proclives a hacer determinadas cosas. Y Dios promete que por el Espíritu nuestros jóvenes verán visiones. Interprétese, visiones de Dios. Visiones de Dios. Hermanos, padres de familia, oremos por nuestros hijos. Digámosle, Señor, que se cumpla tu palabra, que vea a mis hijos profetizando, que vea a mis hijos teniendo una visión. Y cuando le hablo de visión, no necesariamente me refiero a que le vean las alas a los ángeles. Me refiero a que se despierte una visión espiritual, una visión de reino, que busquen la manera cómo promover el reino, cómo mejorar las cosas del reino para alcanzar más almas
y que de esa manera, hermano, con todo respeto, dejemos de entretenernos en cuatro paredes y que asumamos la verdadera responsabilidad que nos han dado, que es proclamar este evangelio de gloria y de poder que Cristo vino a revelar. Amén. Niños, jóvenes, y dice la parte final del verso 17, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cómo es Dios, verdad? De sabio. Ya los ancianitos se cansan y se duermen, pero les van a dar sueños espirituales. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Que pueden haber hoy por hoy siervos y siervas sin espíritu, movidos en su impulso, movidos en su razón, movidos en su inteligencia. Pero Dios promete para este tiempo que va a derramar Espíritu Santo sobre siervos y siervas para que estos profeticen. La palabra profeteia significa quitarle el velo a lo que está encubierto. Hermano, este es un tiempo en el que tienen que empezar a aparecer tesoros espirituales, hermano. Vamos a empezar a descubrir cosas extraordinarias que ojo no ha visto y que oído jamás ha escuchado y que no han subido a corazón de hombre. El tiempo es para que veamos ese mover y tenga presente lo que le dije al principio. No son brisas, hermano, no son visitaciones esporádicas, no, es un derramamiento sin medida, es un derramamiento sin límite, es un derramamiento abundante, porque Dios quiere que entendamos que para los que hemos creído en Él, de nuestro interior va a brotar una fuente que se convertirá en ríos de agua viva que van a saciar la sed de muchos que tienen hambre y sed de justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Démosle gloria al Todopoderoso. Entonces, cuando llega la unción, es para activarnos. ¿Para qué viene la unción? Para activarnos, para que llevemos a cabo el propósito de Dios y para ser vencedores en ciertas áreas de nuestra vida. Dice Hechos capítulo 8 y versículo número 2. Hechos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Repito, porque la ley del Espíritu, en mayúscula, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice este versículo que hizo el Espíritu Santo con nosotros? ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué hizo la ley del Espíritu con nosotros? ¿Ah? Que ahí lo dice textualmente. Porque la ley del Espíritu, ¿qué hizo? Nos libertó. ¿De qué nos libertó? De la ley del pecado. Entonces, ¿por qué todavía pecamos? Lea bien el versículo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De dos cosas nos libró. De la ley del pecado y como consecuencia de la muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero dice que ya nos libró la ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué todavía pecamos? Si dice que el Espíritu ya nos libró. Así dice ahí su Biblia, ¿verdad? Que el Espíritu ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿O será que estamos carentes de Espíritu? ¿Aló? ¿O será que estamos vacuos del Espíritu? Estamos vacíos y por eso no miramos la autoridad conferida para poder salir vencedores en medio de la tentación y que no sucumbamos ante el pecado y que éste nos lleve a la muerte.
Entonces necesitamos, hermano, necesitamos despertar, escúcheme bien, a una perspectiva profética. Porque cuando se declara una palabra profética sobre nuestra vida, número uno, debemos creer que esa palabra se pone en acción y que vamos a ser activados en un nivel extraordinario de fe y de poder que nos va a llevar hacia los propósitos claros y definidos que Dios tiene para nosotros, para que no seamos entonces como las olas del mar que van de un lugar para otro. Tenemos que recibir esa palabra profética que nos afirme, esa palabra profética que nos establezca, esa palabra profética que nos revele el propósito de Dios, para que en nuestro momento cúltico no vengamos a buscar recibir, sino que vengamos pensando en qué vamos a darle al cuerpo de Cristo, hermano. La mentalidad tiene que cambiar. Que sea esto una santa convocatoria en la que vamos a participar activamente con lo que traemos de Dios. Y note que aquí lo estoy ya comprometiendo y me estoy comprometiendo también yo a prepararme, a recibir en la casa, a recibir en el trabajo, en el entorno en el que yo me mueva. Yo tengo que recibir un nivel de visitación para que cuando venga nuestro resumen de vida, que es el culto a Dios, vengamos a dar más que a recibir. Si no comienza las quejas, ay, tan triste que estuvo el culto. Ay, hoy sí sentí que no me llené. ¿Y cuándo vas a empezar a dar? Si aquí hay que venir llenos. Decía el fundador de nuestra misión, hermano Toniel Ríos Paredes, el que no alaba en la casa no tiene derecho de venir a alabar en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso, hermano! Una buena figura, ¿verdad? El hermano Otto tenía la magistralidad de hacer sencillo lo complicado. Pero qué enseñanza más clara. Quien no practica en su hogar no tiene derecho de practicar aquí, hermano. Nuestra casa tiene que ser una pequeña congregación donde vamos a llenarnos del poder de Dios, porque recuerde que el Señor Jesús le dijo a la samaritana, mujer, ya no te preocupes por los espacios geográficos, que será en Jerusalén o será en Jericó, ¿dónde será la visitación? Ya no te preocupes por eso, porque viene la hora y ahora es cuando se van a levantar adoradores en espíritu en todo lugar, no va a haber un punto geográfico específico, hermano. Dios ha prometido en todo lugar llenarnos, porque nosotros somos portadores ambulantes de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros, hermano, somos el arca del pacto hoy, porque en nosotros está habitando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso no se menosprecie, hermano. Por favor. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando hablamos de una palabra a nivel profético, estamos hablando de algo que tiene la fuerza para cambiar nuestra vida, que tiene el poder para transformar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro destino, hermano, para honrar y glorificar al Dios eterno. Todo esto tiene que ser cambiado, que el Espíritu Santo comience a ser Señor, que el Espíritu Santo comience a dictaminar en nuestra vida, que el Espíritu Santo diga lo que tenemos que hacer, como ocurre en el libro de los Hechos en el capítulo 13, ¿verdad? Versículos 2 y 3. Hechos 13, 2 y 3 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Entonces, ¿cómo hay gente que se atreve a decir que Dios no habla? Aquí dice claramente que Dios sí habla. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermano, hace falta ese nivel profético. Amén. Para que el Espíritu Santo diga lo que se tiene que hacer y para que las personas acaten lo que el Señor está pidiendo. La delegación de dones, la delegación incluso de privilegios, hay que tomarlo con altura, hermano.
No hay que tomarlo con desdén. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que seguimos pensando que los privilegios son dados por hombres. Entonces los tomamos y los dejamos cuando se nos da la gana. No cumplimos la responsabilidad porque seguimos creyendo que fue el hombre el que nos puso. Pero aquí dice claramente que el Espíritu dijo. El Espíritu dijo. ¿Quién es el que mueve a la iglesia? El Espíritu Santo. Y mire, de inmediato hicieron lo que el Espíritu dijo. Ayunaron, oraron, les impusieron manos y los enviaron. Vayan a hacer la obra del Señor, pues. Ya es el tiempo. Mire qué guianza, qué extraordinario es moverse de esa manera. Debemos considerar que la palabra de Dios es la que nos va a anclar, es la que nos va a afirmar, es la que nos va a establecer, hermano, porque hoy es necesario que haya un pueblo que se convierta en columnas, hermano, que se conviertan en soportes para que Dios haga descender su gloria, que se levanten los baluartes de verdad. El decreto profético es lo que nos activa, de tal manera que si queremos que las cosas cambien en nosotros, debemos estar dispuestos a cambiar nuestra vida, nuestra mente y nuestro destino para que honremos al único y verdadero Dios que nos ama de una forma extraordinaria. Mire otro ejemplo de cómo Dios movía a la iglesia. Hechos 16, versículos 6 y 7. Y me gustó tomar las bases del libro de los Hechos porque es el único libro que no se ha cerrado. ¿Por qué no se ha cerrado el libro de los Hechos? Porque todavía hay iglesia. Amén. Todavía estamos aquí en la tierra. Se sigue escribiendo todavía de la iglesia del Señor. Dice Hechos 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea que hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para no decir nada. Y uno siente eso, hermanos. Aquí hay gente del Espíritu que sabe que en ocasiones Dios nos envía a callar. A callar. Amén. Ese problema tenía yo con mi bendita madre que está en gloria, ¿verdad? Era una mujer que le gustaba mucho orar, íbamos a determinado lugar y yo me despedía. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Y mi hijo, hay que orar por los hermanos. Ay, Dios mío, decía yo. A veces no sentía orar. Yo oraba por compromiso nada más. No sentía. Dios me decía, no ores por ellos. Porque el Espíritu Santo dice cuándo debe hacerse y cuándo no. Eso es recibir el señorío del Espíritu Santo. Y erróneamente pensamos que cuando hacemos esto está siendo movido por el Espíritu. No. En ocasiones cuando no hacemos es cuando estamos siendo obedientes al Espíritu Santo. En ocasiones. Hago la salvedad. Porque miren el ejemplo tan claro que acabamos de leer. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les dijo, bueno, aquí no van a hablar nada. ¿Por qué no querría el Espíritu Santo que hablara? Como el Espíritu Santo escudriña el corazón, Jesús dijo que no hay que darle las perlas a los marranos porque las pisotean. De repente habían marranitos ahí y no quiso el Espíritu que hablaran. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Hay que oír la voz del Espíritu. Cada uno de nosotros, hermanitos amados, tenemos una asignación y es por eso que Dios nos habla, para que nos preparemos. Amén, iglesia, y que hagamos lo que tenemos que hacer y que cuando terminemos volvamos otra vez a prepararnos, porque vendrá otra orden del Señor para que vayamos cambiando de dimensión, porque recuerde que la palabra promete que iremos de poder en poder
y de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si usted lo cree, denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Irán de poder en poder y de gloria en gloria. Pero hay mucho pueblo que tristemente va de derrota en derrota, de vicio en vicio. En el tiempo que estamos viviendo, es urgente, hermanitos amados, que recibamos tal unción, número uno, que nos prepare, que las visitaciones de Dios sean para prepararnos. ¿Cómo podríamos definir la palabra preparación? ¿Cómo podríamos definirla? Recibir ¿qué? La capacidad tal vez para ejecutar determinada cosa, ¿verdad? O para hacer algo. Eso es la preparación. Activar físicamente, mentalmente, qué sé yo, para ejecutar determinada cosa. Entonces la unción que vamos a recibir nos tiene que preparar. Que sea una unción que nos capacite para la guerra contra todo espíritu de seducción, hermano, de hechicería, de muerte, de intimidación, de impotencia y de depresión espiritual. Mi hijo Luisito me dijo, no sé qué día de estos, que estaba ministrando y que el Espíritu le habló y que le dijo que se abocara a mi persona y que reprendiera espíritu de muerte. Es que nosotros no sabemos de qué cosa nos está librando Dios, hermano. No, usted no sabe, ni yo sé cómo Dios nos guarda. Pero tenemos que ser obedientes y tener la unción que nos capacite para la guerra contra todo espíritu de seducción. Hoy los espíritus seductores han proliferado, hermano. Y no le hablo de una seducción de tipo sexual, porque esa casi es común ahora. Me refiero a seducción espiritual, para que se cometa adulterio espiritual más que físico. Hay que reprender espíritus de seducción, espíritus de hechicería, espíritus de muerte, de intimidación, de impotencia y de depresión espiritual. Hay gente que baja la guardia en el espíritu. Eso se llama depresión espiritual. ¿Por qué? Porque hemos perdido contacto con la unción del Espíritu Santo, que es sobreabundante, que es sin medida, que es sin límite. Hermano, con esa unción que el Señor Jesucristo prometió, nuestra copa tendría que estar rebosando todos los días, hombre. Amén. Nosotros no tenemos por qué vivir bajo decreto de tinieblas. Tenemos que vivir bajo el decreto profético, con un nivel de unción continuo y permanente. Una unción continua y permanente, no tiempos de altura y como pasaba antes, tiempos de montes y tiempo de valles, hermano. Ay, Dios sube y baja todo el tiempo. No, la unción tiene que ser continua y tiene que ser permanente. Dice Romanos capítulo 8, versículos 4 y 5. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Oiga, como dice Pablo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y mire, hermano, por favor, yo quiero que comprendamos que cuando habla de la carne no se refiere solo al pecado. Yo no soy carnal porque yo no ando buscando otra mujer. Yo no soy carnal porque yo no ando buscando emborracharme. Yo no ando buscando consumir drogas. No, no, no. Ser carnal implica darle prioridad a los deseos del cuerpo. Y no necesariamente tiene que ser algo pecaminoso. Porque a veces hacemos y cumplimos nuestro deseo, nuestra zona de confort, donde nos sentimos cómodos, agradables. Y han cambiado tanto los parámetros, hermano, que se ha perdido la proyección espiritual. Dice un eminente eclesiólogo que si hoy pusiéramos en fila a los grandes hombres de Dios que dejaron historia y fueran juzgados por los parámetros de hoy, todos serían descalificados. Porque los parámetros de hoy son diferentes. La gente ahora no busca la palabra ungida, la gente busca la personalidad, la gente busca la apariencia, la gente busca
lo agradable, lo motivador y no la palabra del Señor. Los profetas del Antiguo Pacto confrontaban a la gente, se hacían aborrecibles, se volvían odiosos a la gente al punto que deseaban matarlos, como le ocurrió a Jeremías, que pasó llorando todo su ministerio porque a diario escuchaba cómo trababan muerte en contra de él, hermano. Pero ¿cuáles son los parámetros hoy? Son diferentes, son distintos, porque se sigue pensando en las cosas de la carne y no en las cosas del espíritu. Lo primero que debemos comprender para vencer esos espíritus y potestades es que tenemos un llamado divino. Hay que entender que todos aquí tenemos un llamado divino para que seamos activados por la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos desean esa unción? Esa activación del Espíritu. La idea es que hoy seamos activados para cumplir el propósito del Padre Celestial, que seamos llenos sin medida, hermano, que nuestra copa rebose de la gloria del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que sin el espíritu no vamos a saber de qué nos hicieron depositarios. Pero si tenemos al espíritu, vamos a saber lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, cuando lo espiritual se acomoda con lo espiritual, surge el deseo del Espíritu, surge el anhelo. La iglesia se está espiritualizando más. Los días martes ya viene más gente con necesidad y eso para mí es obra del Espíritu Santo. Dios está tocando tu corazón y tú has sido obediente a buscar más del Señor, porque estos son tiempos de preparación. Sinceramente, hermanos, yo creo que Cristo pronto viene y tenemos que estar preparados. Me sorprendió una noticia que un hermano me compartió amablemente, circulan en las redes sociales de que ya tienen los elementos para construir el tercer templo y estaban colocando ya en parte del terreno algunas piezas de esa arquitectura, hermano, para poder levantar el tercer templo. Se me escalofrió la piel, porque cuando comience a ocurrir eso, la iglesia tiene que ser levantada y eso va a ser pronto, pero hay que estar inmersos en la gloria de Dios y no darle a rienda suelta a los deseos de la carne, porque sinceramente, hermanos, en ocasiones se cambia la gloria de Dios por cualquier cosa, honestamente. Pues hay cosas que son motivo de fuerza mayor y eso yo lo entiendo y pienso que Dios también lo comprende, pero por cosas secundarias muchas veces cambiamos la gloria por los deseos de la carne, por nuestro placer, aunque no sea pecaminoso, pero es carne, es darle rienda suelta al cuerpo, que el cuerpo esté cómodo, en placer. Y Pablo decía, por esto golpeo mi cuerpo, porque Pablo le enseñó a su cuerpo a someterse a Dios, porque es mejor, hermano, preparar lo espiritual, porque este estuche físico en cualquier momento se acaba. Amén. ¿Para qué darle tanta importancia y tanto interés al cuerpo físico que se va a acabar? Mejor demos la importancia a lo espiritual, porque eso va de eternidad a eternidad. Amén, hermanitos amados. Gloria al Señor. Denle palmas a Cristo. No esperemos que nuestra fuerza sea capaz de resistir la operación del mal, porque nos vamos a frustrar. Humanamente nosotros no podemos batallar contra el enemigo y las potestades, hermano. Tenemos necesariamente que ser activados por medio de la unción que opera en la vida de siervos de Dios que han sido llamados. Hay que buscar, hermano, la identidad ministerial para que seamos verdaderamente activados por siervos de Dios llenos del Espíritu. Debemos saber, mucho oído esto, debemos saber
en qué recipiente está la unción, porque no podemos poner la cabeza a cualquier persona para que imponga manos sobre nosotros, hermanos. Debemos estar seguros que nos van a transferir la verdadera gracia del Espíritu Santo por medio de una verdadera impartición. ¿Qué es impartir? ¿Sabe qué es impartir? Es diferente a compartir. Compartir es dar algo común, pero impartir es dar de lo que yo tengo. Y cuando una persona ministra, está impartiendo, está dando lo que tiene. Por eso que le dijeron a Timoteo: no imponga las manos con ligereza. Hay que ser prudentes y sabios. Amén. Para recibir una impartición que sea poderosa. Bueno, conclusiones, que el tiempo se me acabó. Conclusiones. Una palabra profética certera sobre nuestra vida nos va a llevar a niveles diferentes de fe y a nuevas dimensiones en el Espíritu. Dios nos quiere llevar a nuevas dimensiones, iglesia amada. Ministerio de Visión de Fe. Dios nos quiere llevar a nuevas dimensiones, pero debemos empezar por cambiar nuestro entorno. Oiga esto que escribí acá. Debemos alejarnos de la gente que nos deprime y nos hace débiles. ¿Aló? Cambiemos el entorno. Dios nos dice que debemos lanzarnos al cumplimiento del destino que Él ha preparado para nosotros. El discípulo tiene un destino, que ha sido trazado por Dios. Lo único que puede activar el propósito de Dios en nuestra vida es que venga la unción del Espíritu Santo sin medida sobre nosotros. Recordemos que Dios no unge a nadie. Tenga presente esto. Dios no unge a nadie a menos que quiera tener una intimidad con Él. Eso debemos de comprenderlo. Dios no unge al que no quiere tener intimidad con Él. Cuando decimos que estamos recibiendo unción, debemos ver que nuestra vida está progresando. Pues lo que Dios está trabajando en secreto se va a manifestar en público. Amén. Lo que Dios está haciendo privadamente, íntimamente, se va a manifestar. Cuando vino el hermano Marvin Tobar, me dijo: Pastor Luisito, la iglesia tiene un gran potencial. Dios me muestra dinamita pura aquí, pero tienen que ser activados. Tienen que ser activados. Y la única forma de ser activados es que venga el Espíritu Santo sin medida. Que veamos a nuestros hijos profetizar. Ya se están preparando los maestros de niños. Ya los estamos trabajando. Y mire, hermano, qué placentero, qué alegría hay en mi corazón de que la mayor parte de maestros de niños fueron alumnos de la escuela de niños. Y ahora pasan de alumnos a maestros. Y eso a mí me hace sentirme como pastor realizado. Porque dice: echa tu pan sobre las aguas, que al cabo del tiempo lo hallarás. Aleluya, bendito sea el Señor por eso, ¿verdad? Hay que seguir enseñando. Vale la pena seguir ministrando, hermanos amados. Gloria al Señor.